y la ley me permite, presentaré la denuncia correspondiente por incumplimiento, que quienes incumplan decisiones de autoridad competente serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De decisión legítima de autoridad competente, conforme lo tipifica el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Firma el gobierno provincial de Loja el contrato 295 del año 2018 con la compañía 10 y 10. Y este contrato es firmado por un monto de 7,5 millones, que es la carpeta asfáltica desde Villonaco, La Guangora, Cera, Taquil. Se terminó unilateralmente el contrato. ¿Quién fue el gran perdedor? El sector noroccidental. Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿dónde estuvo la fiscalización de ese entonces de quienes conforman la Cámara Provincial, del gobierno provincial? ¿Dónde existió la voz de los 16 alcaldes reclamando el derecho del sector noroccidental? Y la gran pregunta, ¿dónde está el 50% que entregó el gobierno provincial recursos a la 10 y 10? Nos preguntamos los habitantes del sector noroccidental, los contratos que se firman entre el gobierno provincial y la empresa, en este caso Covipal, ¿son de fiel cumplimiento o no se van a cumplir? Requiriente a usted sobre este problema en el que nos encontramos en Loja. Este tema de la vía Villonaco, Taquil, que llega hasta Chuquiribamba, ha venido siendo una especie de quimera. Desde su ofrecimiento, sus 2 contrataciones dobles que se han dado y hasta que no genera una conclusión. Casi más de 10 años, entre promesas, construcciones, en una obra que ni siquiera ha sido entregada a los ciudadanos lojanos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto y por qué existe tanto retraso para una obra minúscula? Porque si comparamos con todas las carreteras que se han hecho en este país, es una carretera minúscula que sigue siendo un cuento de nunca acabar para el cantón y para la provincia de Loja. Buenas tardes, doctor Giovanni. Gracias, mi estimado John, por la invitación. Un saludo al pueblo de Loja, la provincia y el país. Es una historia de nunca acabar. El sector noroccidental está pagando una factura de la politiquería en el Loja y en la provincia de Loja. Créame, mi estimado John y ciudadanía, 2 décadas y media aproximadamente, el sector noroccidental le han negado un derecho, lo que siempre he dicho que por historia le corresponde al sector noroccidental. Y siempre el sector noroccidental ha sido burla de los prefectos y de los gobiernos anteriores, porque no han dado una respuesta positiva, que es netamente el asfaltado de la vía Villonaco, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, Gualel, El Cisne, Puente de Ambocas. Pese a tener conocimiento que es una vía que conecta a la parte alta con la provincia de El Oro. Para muestra, mi estimado John y ciudadanía, aquí tengo un recorte de ese entonces del periódico La Hora, con fecha 26 de enero del 2008, cuando fue la primera movilización del sector noroccidental exigiendo el asfaltado de la vía, y debo reconocer el apoyo fundamental del padre Francisco Ochoa, quien lideró esta movilización. De esa fecha hasta la actualidad han transcurrido 17 años con 8 meses. Y la respuesta es que apenas hasta la fecha, 23 de septiembre del 2025, no se ha cumplido casi ni el 50% de la carpeta asfáltica. Para eso es importante y necesario que sepa la ciudadanía, y especialmente quienes tienen la obligación de cumplir con esta obra y quien tiene la competencia según la Constitución y el COTAR. Firma el gobierno provincial de Loja el contrato 295 del año 2018 con la compañía la compañía 10 y 10. Y este contrato es firmado por un monto de, redondeando, 7,5 millones, que es la carpeta asfáltica desde Villonaco, La Guangora, Cera, Taquil. ¿Qué sucedió?
esta obra debía terminarse, según el contrato, debía terminarse el 10 de marzo del 2020. ¿Qué pasó? Pasó a las instancias judiciales, se terminó unilateralmente el contrato. ¿Quién fue el gran perdedor? El sector noroccidental. Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿dónde estuvo la fiscalización de ese entonces de quienes conforman la Cámara Provincial, del gobierno provincial? ¿Dónde existió la voz de los 16 alcaldes reclamando el derecho del sector noroccidental? Y la gran pregunta, ¿dónde está el 50% que entregó el gobierno provincial recursos a la 10 y 10? ¿Quién va a responder por eso? ¿Ha respondido hasta la presente fecha el contratista, el gobierno provincial, el fiscalizador o el administrador? Esas preguntas tienen que responderse ante la instancia correspondiente. Una burla con este contrato al sector noroccidental. Y este contrato fue firmado por el ex prefecto, el ingeniero Rafael Dávila. Bien, ante el clamor ciudadano del sector noroccidental, se firma, y ante la presión social, un segundo contrato. El segundo contrato es el número 433, raya DPS, raya 2021. ¿Qué dice el objeto del contrato? El objeto del contrato dice: la contratista se obliga para la contratante ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción la contratación del mejoramiento de la carpeta asfáltica de la vía Villonaco, Taquil, Chantaco, Chuquibamba, Loja. ¿Cuánto es el precio, mi estimado John y ciudadanía? Sale aproximadamente, redondeando, 12 millones y medio de dólares. Si a esos 12 millones y medio de dólares le sumamos los 7 millones, que fue 7 millones y medio aproximadamente, que se firmó con la compañía 10 y 10, estamos sobrepasando alrededor casi los 20 millones de dólares, siendo plata de los ecuatorianos y que lastimosamente se le sigue negando al sector noroccidental. ¿Cuánto le dieron de anticipo a la compañía según el contrato? A la compañía le dieron el 40%, que es a Covipal, que equivale aproximadamente a 5 millones de dólares. ¿En qué plazo debía ejecutarse ese contrato? Debía ejecutarse, era de 1 año con 6 meses o año y medio. Es decir, de acuerdo a este contrato, la obra debía terminarse o entregarse a favor del sector noroccidental el 8 de marzo del 2022. Hoy estamos 23 de septiembre del 2025 y no se ha avanzado ni siquiera el 50% de la obra a ejecutar. ¿Por qué? Porque la carpeta asfáltica está desde la parroquia Tequil, pasa por Chantaco y Chuquiribamba, llegando a Chuquiribamba, y que un tramo desde Carmelo, aproximadamente 1 kilómetro, no está asfaltado por existir una falla geológica en el sector. Este contrato, mi estimado John y ciudadanía, fue firmado el 7 de septiembre del 2021. Ahora bien, nos preguntamos y van a justificar, puede ser el gobierno provincial, puede ser la compañía Covipal, es que presentaron una acción de protección en Santo Domingo. Cierto es. ¿Cuándo le presentaron la acción de protección? El 17 de marzo del 2023. ¿Quién presentó la acción de protección? Covipal. ¿Contra quién presentó? Contra el gobierno provincial. ¿Por qué lo presentaron? Porque el gobierno provincial unilateralmente terminó el contrato con Covipal. ¿Qué pasa? En la acción de protección de primera instancia en Santo Domingo fue dictada el 14 de junio del 2023, la misma que fue apelada, y la sala resuelve con fecha 24 de octubre del 2023. Es decir, que no tienen un justificativo necesario
ni el gobierno provincial, ni la empresa decir el que por qué no pudieron dar cumplimiento al contrato establecido. Pero lo más importante en este tema, si bien es cierto, se instauró una acción de protección, pero ¿qué dice la unidad judicial penal con sede en el Cantón Santo Domingo? En la parte resolutiva de la misma, entre varios puntos que dice, en numeral 5, se dispone que la constructora Covipal S.A., una vez que la parte, entre comillas, accionada, cierra comillas, haya procedido, dice, a pagar el valor de las planillas aprobadas y pendientes de pago, en el término máximo, dice, de 72 horas, reinicie nuevamente los trabajos pendientes para que en un plazo máximo de 8 meses, contados a partir de esta decisión, la constructora culmine con la obra contratada en beneficio de la población lojana, para la cual la empresa Covipal presentará una reprogramación del cronograma valorado para los trabajos que deberán ser aprobados en un plazo máximo de 48 horas. La misma sentencia que fue ratificada por la Sala y que está ejecutoriada con fecha de la sentencia 14 de junio del 2023, de hora 17 horas con 17 minutos. Esta sentencia, mi estimado John, debo manifestar, los 8 meses terminaron. ¿Cuándo terminaron los 8 meses? El 25 de junio del 2024. Hoy, a la presente fecha, han pasado 15 meses. 15 meses. Entonces, nos preguntamos los habitantes del sector noroccidental, los contratos que se firman entre el gobierno provincial y la empresa, en este caso Covipal, ¿son de fiel cumplimiento o no se van a cumplir? ¿O es que quieren dejarnos abandonados en medio proceso de ejecución de la vía? Quienes ejercemos la profesión sabemos que cuando existe una sentencia es de fiel cumplimiento, porque caso contrario, mi estimado John y ciudadanía, aquí deberán justificar correspondientemente en la instancia legal que quienes incumplan una sentencia ordenada, en este caso por juez competente, que es en el presente hecho que hago referencia, están cayendo en el presunto delito de lo que establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que dice que quienes incumplan decisiones de autoridad competente serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Por esa razón, este ciudadano, oriundo de Chuquiribamba y como abogado de la República de Ecuador, me veo en la obligación que en los próximos días, una vez que tenga la documentación correspondiente, que he solicitado tanto al gobierno provincial como también a la unidad judicial de Santo Domingo, presentaré la denuncia correspondiente por incumplimiento por parte a quien le corresponde y quienes deberán justificar el por qué no se ha cumplido el contrato establecido bajo las condiciones que se encuentran firmadas. Muy bien, doctor, me gustaría hacer algunas interrogantes ahí, justamente también por honor al tiempo. Le hemos dado el tiempo necesario para que usted pueda exponer el tema sin que exista mayor interrupción. A ver, si contamos entre la primera vez que se le dio una contratación a la 10 y 10 con la Covipal, entre los dos estamos sumando $20 millones. Aproximadamente. Más o menos, aproximadamente. A la 10 y 10 en aquel entonces le dieron el 50 y a Covipal le dieron el 40. Entre los dos sumamos 8.75 millones de dólares. Aproximadamente. Que ya le entregó la prefectura. Ya recibieron. Ya, si nosotros comparamos el 50% que se le dio a la 10 y 10 con Dávila, el otro 40% que se le dio a Covipal, esta vez con Dávila mismo. El ingeniero Rafael Dávila. Ya, los dos con él, ya, muy bien. Solo en la administración de Dávila se le ha dado a estas dos empresas 8.7 millones. Pero hay que considerar algo. La vía con la 10 y 10 estaba cotizada a 7.5 millones. A 7.5 millones.
y la prefectura, de la información que nos dice incluso el doctor Giovanni, ya se ha pagado 8.75. Y la pregunta es, ¿y el billete? Parte 1. La segunda, doctor, que en este caso usted mencionaba, es que ya se le pide que se reanuden las acciones. Hay incluso fechas correspondientes, como por ejemplo el 14 de junio de 2023, ya tenía que en este caso ya comenzarse a hacer alguna cosa. Pero en este caso la autoridad que hoy en día se encuentra en la prefectura, tampoco es que hace mucho. No sé si sabe, no está enterado, no sé qué estará pasando, pero obviamente como autoridad que esté en este cargo, a cargo de la prefectura, tenía que haber hecho. No sé si existe ahí una especie de omisión, complicidad o desconocimiento, porque las cifras que usted da son claras. Y obviamente, si hablamos en números, con lo que ellos mismos han hecho en contratación, hace rato se había ya estado pagado. A ver, usted sabe más que yo, mi estimado John, que el desconocimiento de la ley no le va a eximir de responsabilidad y que estamos en un estado de derecho, donde todas las autoridades están en la obligación, y también los ciudadanos, de cumplir el marco legal y constitucional, más aún cuando existe una sentencia de autoridad competente que debe ser de fiel cumplimiento. Que si bien es cierto, hemos tenido reuniones del cual he participado en el gobierno provincial sobre este tema particular, pero siempre ha habido respuestas, pero lastimosamente las respuestas no se han plasmado en realidad. Y ante este hecho, vamos, dos cosas fundamentales. Quisiera saber cuántas acciones o qué tipo de procesos judiciales ha entablado el gobierno provincial con la compañía 10 y 10 primeramente. Si hizo efectivo las garantías que presentó la 10 y 10 por el incumplimiento de contrato. ¿Y cuánto se pretende recaudar de lo entregado? Segundo caso, en el tema de la compañía Covipal S.A., Sociedad Anónima, si no me falla la memoria, se le ha entregado, según el contrato, el 40%. El resultado, nos van a decir, está justamente ya asfaltado Taquín, Chuquiribamba. Pero mi estimado John, créame, los deslizamientos de tierra que se han generado por el estado invernal en todo el trayecto, existen más de 20. Lo que no permite la movilidad normal de los vehículos en el sector, causando un grave peligro el tema de cualquier tipo de accidente de tránsito. Si el contrato está vigente, ¿qué tiene que hacer la compañía que está contratada? Tiene que hacer el mantenimiento del sector. Por esa razón yo presenté al señor prefecto pidiendo que disponga al fiscalizador y a su vez a la compañía que se haga el mantenimiento permanente, por lo menos, del sector donde está asfaltado. Y si tomamos en cuenta Villonaco, Taquil, esa vía está destrozada. Los reclamos permanentes que hemos realizado como ciudadanos del sector noroccidental, que por lo menos cuando se aprestan a celebrar las fiestas de paro y localización del sector noroccidental, existe un mantenimiento. Ni eso se ha dado. Existe una irresponsabilidad, en este caso casi permanente, de la empresa Vial Sur. Sí, no existe una respuesta positiva inmediata. Lo que sí planifican es, dice, cuando se acercan a las fiestas de cada parroquia, recién planifican enviar la maquinaria. Y eso no debe ser la respuesta de quien tiene la competencia, en este caso, de la vialidad rural. Porque, por ejemplo, a Giovanni le quiero interrumpir algo, porque ellos dirán, bueno, nosotros ya estamos con el tema, ya les pagamos, la empresa se tiene que hacer cargo. Podría ser hasta una justificación validera la que están diciendo ellos. Sin embargo, oye, tienes un fiscalizador, tiene que encargarse de que se cumpla todo lo que dice, porque el fiscalizador tampoco está de gratis ahí. O sea, algo tiene que cobrar, algo se le asigna justamente en el tema de un proceso de contratación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, teniendo un tema vigente que se tiene que cumplir y teniendo un fiscalizador que tiene que hacer su trabajo, por qué desde la prefectura no le dan atención al tema y hacen lo que en este momento usted acaba de decir? Esperando que sean las fiestas para quedar bien con la gente y de ahí en adelante abandonados hasta la próxima fiesta. A ver, por esa razón, el día de hoy por la mañana, yo he solicitado al gobierno provincial que me confiere una certificación si dio fiel cumplimiento a lo que dijo la sentencia del juez de primera instancia. Si dio fiel cumplimiento
el gobierno provincial con la empresa Covipal. Pero sin embargo de eso, mi estimado John y ciudadanía, el sector noroccidental está cansado de ofrecimiento tras ofrecimiento, está cansado de oferta tras oferta, está cansado que ciertas autoridades se suban a las tribunas solamente a hacer discursos líricos y en la práctica no se ha cumplido. Hemos esperado por décadas, como dije al inicio. Seguimos esperando. Vemos cómo otras vías que fueron firmados contratos posteriores a este contrato que hice referencia y han terminado, pese que están mal hechos, por supuesto, en ciertas obras, pero sin embargo, al sector noroccidental se le sigue negando el derecho y por esa razón ratifico que en los próximos días, y de paso le invito a usted, gracias, el momento que voy a presentar como ciudadano, reclamar este justo derecho y la ley me permite, presentaré la denuncia correspondiente por incumplimiento de autoridad, con incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente conforme lo tipifica el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Un poco para poderlo resumir, ¿quiénes estarían aparentemente involucrados en esta acción que usted va a interponer por no haber acatado el cumplimiento de una sentencia? En la indagación previa preprocesal que se presentará en la Fiscalía, se probará, demostrará de quién incumplió este contrato, si fue el gobierno provincial o fue Covipal. Pero independientemente de esto, tendrán que responderle al sector noroccidental si no le han hecho por la vía que les corresponde y en sus competencias, tendrán que responder a la justicia, porque no nos vamos a quedar callados sobre este tema. Hemos tenido el tiempo suficiente y la paciencia necesaria para esperar esta obra soñada por el sector noroccidental. Hoy, si nos permite, a través del marco legal correspondiente, actuar, presentar esta denuncia, lo vamos a hacer como debe de ser, respetando el Estado de Derecho, respetando los procedimientos correspondientes y esperamos que al final de este proceso que vamos a presentar en los próximos días, que es una denuncia a la Fiscalía, tener resultados positivos y quizás sea eso el mecanismo necesario para presionarle en forma legal a que cumplan este contrato firmado con el sector noroccidental. Un poco para que se entienda, significa que los involucrados serán los dos perfectos, el ex y el actual, porque los últimos dos contratos se dieron con el ex prefecto Dávila y ahora el no acatar el cumplimiento, no hacer cumplir lo que dice un dictamen judicial, eso obviamente está ya dentro del marco del periodo del actual prefecto Mancini. Los dos contratos que he hecho referencia fueron firmados por el ingeniero Rafael Dávila, prefecto en ese entonces del gobierno provincial de Loja. Ya la sentencia emanada, quien tiene que dar fiel cumplimiento es el gobierno provincial en su parte que le corresponde y Covipal en la parte que le corresponde. Pero veremos, ya en la instancia legal correspondiente, quienes tendrán que responder al sector noroccidental. Doctor, yo me quedo con el juicio de abogado del diablo antes de irme al corte y dejarle la parte final. Bueno, algunos dirán, bueno, ¿qué pasó, Giovanni? Si esto no es de ahora, esto es desde antes. ¿Por qué ahora se lo hace y no se lo hizo antes? A ellos que puedan decir eso, ¿qué les puede decir usted? Buena pregunta. Porque primeramente, no había una sentencia. Si hubiese existido una sentencia de juez competente o de un operador de justicia respecto a este tema, lo hubiésemos actuado. Pero eso es correcto la pregunta, porque la sentencia que se da se genera el 14 de junio del 2023 sobre una acción de protección que presentó Covipal en contra del gobierno provincial. Producto de eso se genera justamente el incumplimiento a mi criterio y por esa razón encuadra el tema de poder presentar la denuncia a la Fiscalía por incumplimiento de acuerdo al 282. Muy bien, doctor, dejarle su mensaje final. Gracias por venir a lo del Momento Loja y en lo personal, espero que paguen los que tengan que pagar, porque no se puede utilizar a la administración pública como si fuera un fondo común electoral para satisfacer egos o aspiraciones políticas por encima de lo que se tiene que hacer. Que nos guste o no nos guste, esa vía tenía que haberse hecho. Y hace rato, no de ahora, ni cada año antes de previo a una campaña electoral. Su mensaje final y nos vemos en una próxima ocasión. Mire, John, solo para decirle el tema de que cuando se acerca una campaña electoral, especialmente seccional,
salen que vamos a terminar con la carpeta asfáltica. Pasa el proceso electoral, gana las elecciones y se olvidan del sector noroccidental. Por lo tanto, créame, mi estimado John, que seguiremos vigilantes y le invito a usted que a través del medio de comunicación nos ayude a hacer un seguimiento, tanto en la parte legal como en la parte de cumplimiento del contrato. Porque unidos vamos a hacer fuerza para que el gobierno provincial cumpla con el sector noroccidental. Sabemos la preocupación, la desesperación que viven y vivimos quienes somos parte del sector noroccidental. Nos hemos cansado de esperar, estamos cansados de discursos líricos, hoy vamos a actuar como debe de ser, en derecho, como nos corresponde, y reclamando lo que por justicia nos están negando las autoridades de turno y quienes tienen la competencia en esta obra fundamental.